Saludos a los asistentes a este foro y a todos los que lo seguirán en diferido próximamente. Agradecer a los ponentes la participación en esta mesa y yo agradezco también la invitación a los organizadores a moderarla. No es posible en estos tiempos hablar de salud mental sin dedicarle un espacio al efecto de la pandemia en el bienestar físico y mental. Por tanto, no es extraño que la primera mesa sea en este foro los trastornos de alimentación en tiempo de pandemia. Está claro que la pandemia es una combinación de factores estresantes, tanto sanitarios como psicológicos, económicos, que pueden precipitar o agravar los trastornos mentales. Específicamente, los trastornos de la conducta alimentaria pueden precipitarse en personas vulnerables o agravarse o empeorar por factores tan relacionados con la pandemia como la restricción social, la modificación de las rutinas diarias, los efectos emocionales, especialmente la incertidumbre en nuestros pacientes o el uso inadecuado de las redes sociales. Todos los que trabajamos en los trastornos de alimentación hemos observado un empeoramiento de los pacientes con trastornos de alimentación, también con un incremento en la gravedad, es decir, no solo los síntomas específicos, sino los otros síntomas como la depresión o como el incremento de riesgo suicida y un incremento también de la complejidad. Nosotros en nuestra unidad hemos observado un 20% de aumento de hospitalizaciones en el año 20 respecto al año 19, por favor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por tanto, también nos hemos visto abocados durante la pandemia a nuevos modelos de tratamiento como la teleterapia. Todo esto les resulta familiar a todos los que trabajamos en trastornos de la conducta alimentaria y por eso en esta mesa vamos a hacer un breve repaso a todos estos aspectos con tres invitados de honor, ¿no? Bueno, comenzaremos en principio con el doctor Fernando Fernández Aranda, luego continuaremos con el doctor José Luis Ayuso y luego con la doctora Pilar Arribas, repasando todas estas áreas, estos temas que acabamos de señalar muy brevemente. Como es un foro de discusión, primero realizaremos unas presentaciones que serán de alrededor de unos 20 minutos, para luego, al final, poder responder a las preguntas de los asistentes y a las propias preguntas que se generen entre nosotros. Yo creo que podemos empezar perfectamente ya con la primera intervención. El doctor Fernando Fernández Aranda, que es catedrático de Psicología de la Universidad de Barcelona, conocido por nosotros, por todos nosotros, es una autoridad mundial en el campo de los trastornos de la conducta alimentaria, coordina desde hace muchos años ya la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria del Departamento de Psiquiatría del Hospital de Bellvitge de Barcelona y es coordinador del grupo Ciberón. Además, es editor actualmente de la revista European Eating Disorder Review y ha ostentado varios cargos como la presidencia del capítulo hispano-latinoamericano de la Academy o bien de la Sociedad de la Eating Disorder Research Society, por ejemplo. Bueno, sin más ya presentación, que creo que estamos ya todos deseosos de poder discutir con nuestros ponentes el tema de hoy, que es la repercusión de la pandemia en los trastornos de alimentación. Adelante. Muy bien, muchísimas gracias, Montse, muchísimas gracias a la doctora Graell y también, por supuesto, a los organizadores de este evento por haberme invitado, la doctora Marina Díaz, José Luis y, por supuesto, el doctor también Celso Arango. Vamos a hablar sobre repercusión de la pandemia en los trastornos de la conducta alimentaria. Pido disculpas que las diapositivas he ido cogiendo diapositivas que tenía y actualizando otras, pero estarán en inglés. Básicamente, si nos centramos en el impacto que ha tenido el COVID a distintos niveles, a nadie se le escapa, todos somos conscientes del impacto que ha tenido y está teniendo a nivel de salud mental, para las familias de pacientes con trastorno alimentario, para profesionales de la salud, para la población general y también específicamente para los pacientes que previamente tenían un trastorno mental
en qué medida, por supuesto, ha influido, como decía muy bien la doctora Graell, en un agravamiento de su sintomatología y, por supuesto, también en una interrupción de su tratamiento si pensamos en el confinamiento más o menos estricto que hemos ido viviendo durante estos días. Si miramos la literatura, existen pocas revisiones sistemáticas hasta el momento, estoy seguro que las va a haber, sobre trastornos mentales y COVID-19, básicamente en esta que apareció publicada en octubre del año pasado, hace unos meses. Analizaron 43 estudios, dos centrados en pacientes que habían padecido COVID y en qué medida les ha afectado en su salud mental. El resto de estudios, 41 estudios, básicamente analizaban solo dos pacientes que previamente tenían un trastorno psiquiátrico y en qué medida había influido o impactado confinamiento y COVID en ellos. El resto de estudios analizan básicamente la salud de profesionales, salud mental de profesionales de la salud, como también población general, en qué medida ha impactado. Si nos centramos en salud mental, claramente se ha descrito en la literatura en qué medida pacientes que tenían un trastorno psiquiátrico premórbido, claramente ha habido un empeoramiento en muchos de los casos en su sintomatología. Tal vez ha sido, bueno, diferencial, pero también ha habido un impacto, por supuesto, en los profesionales de la salud y en el público en general o en las personas en general, tanto a nivel de sintomatología ansioso-depresiva como otro tipo de factores o conductas. Si nos centramos específicamente en trastornos alimentarios, claramente es una población vulnerable, como todos conocemos, por la edad en la que impacta, por el impacto que tiene en sus propias vidas, en el momento en que les aparece, el impacto que tiene a nivel familiar y el impacto que tiene a nivel futuro. Si miramos en concreto el confinamiento, vemos que claramente ha afectado en la mayoría de los casos el elevado sedentarismo y la no posibilidad de tener una actividad. En muchos de los casos afectó a nivel de una mayor restricción debido a que no podían realizar una actividad que estaban acostumbrados o incluso mayor temor a aumentar de peso. Por tanto, generalmente el círculo vicioso que ha aparecido es mayor restricción, a veces también mayor conducta de purga, ejercicio sobre todo dentro de casa, mayor preocupación por la imagen y por el peso en general y también episodios de sobreingesta por tener un mayor acceso, sobre todo durante el confinamiento, a determinado tipo de alimentos. Evidentemente, el impacto emocional que ha tenido y está teniendo para toda la población en general, pero especialmente también para ellos, ha impactado como una situación de estrés adicional que claramente lo que hemos ido viendo en trastornos alimentarios, y ahora podremos cuantificar en qué tanto por ciento ha ido impactando, ha impactado con una bajada importante en el peso y con un mayor aumento en la frecuencia de atracones y o purga. Si miramos, evidentemente, como decíamos, el impacto que ha tenido a nivel de estrés emocional ha sido claro, como también en sus familias, el ver que había una interrupción del tratamiento y que a pesar de que, como decía la doctora Graell y la doctora Díaz Marsá, a pesar de que se utilizaran otro tipo de intervenciones, como todos hemos hecho, el primer impacto que tuvo era ver cómo repercutiría el tratamiento que ya iba dando buen resultado, cómo repercutiría en sus hijos en este caso, ¿no? Si miramos en concreto la situación que apareció de confinamiento ya a raíz de marzo del año pasado, ya inicialmente varios colegas a nivel internacional realizamos rápidamente unas pequeñas guías de consenso. Posteriormente les pasaré en las diapositivas los links para que puedan descargarlos si así lo desean. Todo este material es free access, con lo cual se lo pueden descargar y examinar si así lo desean.
realizamos básicamente guías de actuación, reconocimiento, determinado tipo de problemas que podían aparecer, algunas estrategias de actuación tanto para pacientes como para familiares, como también como para profesionales y otro tipo de profesionales no de la salud, cómo poder actuar ante esas situaciones que ocurrían. Era claramente una situación que nos impactaba a todos, donde no había una guía que nos diera instrucciones cómo actuar. Bien hemos visto que tal vez a lo largo desde el confinamiento del año pasado, el tipo de pacientes que hemos ido contemplando y sus evoluciones se podrían resumir en este esquema, es decir, un primer tipo, el que más nos ha ido preocupando por un lado, que es de nuevo inicio, es decir, que tal vez no presentaban ningún tipo de trastorno alimentario previo, tal vez presentaban alguna vulnerabilidad, pero no presentaban ningún tipo de sintomatología y coinciden todos en decir, la mayoría a nuestra unidad acuden en edad adulta, es decir, se inician de una forma tardía, a los 18, 19, 20, 21 años, cuando normalmente un trastorno alimentario, como bien saben, se podría iniciar a los 14, 15, 16 años, y coincide el inicio con el confinamiento. Es decir, la mayoría comienzan a reflejar duración corta en este tipo 1 y una alta virulencia en cuanto a la sintomatología. Son los casos que nos van apareciendo desde aproximadamente septiembre, octubre este año, de forma regular, como ahora veremos. Un tipo 2, si queremos, son los casos también muy preocupantes que más o menos presentaban una sintomatología tal vez menor, tal vez algo más, no tan severa, y que debido al confinamiento y a la situación han empeorado claramente y por tanto ahí tendremos casos como casos de anorexia nerviosa que nos están llegando con índices de masa corporal de 10, 11 o 12. El tipo 3 son los casos que ya tenían un pronóstico incierto o mal pronóstico, que realmente eran graves y que han continuado con esa gravedad. Y tal vez el cuarto tipo, interesante, el ver en qué medida hay también una capacidad de resiliencia en muchos de nuestros pacientes, no estaban completamente recuperados cuando se inició el confinamiento y se ha mantenido la sintomatología sin empeoramiento o han ido mejorando a lo largo del tratamiento. Si miramos más en concreto qué ha ocurrido, eso sí, ya en nuestra unidad de trastornos alimentarios, donde aproximadamente veníamos a ver en general unas 26, 28 primeras visitas cada mes, variando sí, dependiendo de la época del año. Esto es lo que nos ocurrió durante el año pasado y lo que ha ocurrido durante este año. Estos son número de primeras visitas, es decir, desde marzo hubo una gran caída en cuanto a número de nuevas primeras visitas que acudían. Claramente había incertidumbre, había incapacidad para desplazarse muchas veces a atención primaria para que les enviaran a unidades especiales y por tanto aquí vimos una clara bajada en el número de primeras que contrarrestó evidentemente, como ven aquí, a partir de septiembre, finales de septiembre, con un aumento importante de primeras visitas, y este es el efecto que estamos teniendo ahora actualmente, es decir, si miramos el mes de abril, 47 primeras visitas. Y como decíamos, con una virulencia importante, duración corta, eso nos hace pensar, ojalá estemos en lo cierto, de que el pronóstico no será malo, es decir, en general sabemos que una duración corta suele ir asociada a un mejor pronóstico, pero ya veremos bien cómo van evolucionando. Esa será una interesante pregunta también desde investigación y desde el punto de vista clínico que nos estamos haciendo todos los que trabajamos en trastornos alimentarios. Si miramos qué efecto está teniendo, si vamos viendo el número total de primeras visitas a lo largo del año, estas serían aproximadamente las 300, 350 primeras que hemos visto cada año. Si tenemos en cuenta las que hemos visto hasta abril, son 150 ya. Esperamos no que sea esta la progresión. Si fuese esta la progresión, estaríamos hablando de este número de primeras visitas a lo largo del año. Esperemos que no, como decíamos. Es decir, ha tenido claramente, y eso no
no lo digo yo solo, lo decimos la mayoría de los compañeros con los que estamos continuamente hablando de toda España, también por supuesto de la Comunidad de Madrid, sobre esta situación, preocupados sobre cómo tenemos que actuar y cómo estamos haciéndolo, pero también a nivel internacional. Es la misma situación y el mismo efecto que ha tenido en trastornos alimentarios. Nos interesó desde un principio el poder ver cuál era el impacto que estaba teniendo, qué factores podían ir asociados, qué tipo de adaptación podía haber a las nuevas tecnologías y qué tipo de factores podían ir asociados a resiliencia en aquellos casos en los que tal vez no había un empeoramiento de la sintomatología. Para ello, bueno, adaptamos una escala, la adaptamos y participaron varios compañeros, tanto españoles, por supuesto, como también internacionales. Realizamos una escala para medir esos factores, está validada al español, es de libre acceso, luego verán ahora el link, pueden acceder a ella y está traducida en más de 20 idiomas, con lo cual pueden utilizarla si lo creen oportuno sin ningún problema. ¿Qué fuimos obteniendo? Obtuvimos ya con esa primera ola, es decir, cuando analizábamos qué ocurrió entre marzo y junio aproximadamente, y mayo, perdón, en esta muestra, lo que vimos rápidamente fue que alrededor de un 25-26% empeoraban claramente en cuanto a los síntomas. Los que empeoraban iban asociados a no utilizar estrategias adecuadas. ¿Qué me refiero con ello? Utilizaban un excesivo ejercicio físico, baja comunicación con personas referentes, con familiares, con amigos. Llevaban mal, evidentemente, todo el mundo la incertidumbre, pero especialmente no la comunicaban, con lo cual tendían a un mayor aislamiento, tendían sí a utilizar más el picoteo o otro tipo de conductas para manejar el estrés, y lo que vimos también que iba asociado a determinados rasgos de personalidad, aquellos que tenían una más baja autodirección, más dificultades para tolerar la frustración o más dificultades para tomar las riendas de su vida, eran también los que iban asociados a un peor pronóstico. Básicamente lo que intentábamos es identificar qué factores, si esto ocurre otra vez o si, como ha ido ocurriendo con distintos confinamientos, en qué tipo de población tenemos que buscar un abordaje tal vez algo más personalizado y estar atentos, ¿no? Como decíamos, hemos ido realizando durante este año pasado varios estudios, muchos de ellos de colaboración, y este es un estudio que aún está en preparación y en el que varios compañeros, la doctora Graell, la doctora María Díaz Marsá, varios compañeros tanto de Madrid como de otros lugares de España, como también a nivel internacional, hemos intentado cuantificar utilizando esta escala muy bien qué impacto ha tenido y cómo ha sido ese impacto diferencial si tenemos en cuenta la edad, si tenemos en cuenta el sexo, si tenemos en cuenta distintos factores que podían ser relevantes. También nos ha interesado, y en este caso hemos recogido, y como decía está en preparación, una muestra de algo más de 800 casos de trastornos alimentarios de distintos países, y en donde también hemos analizado cómo se han adaptado y qué facilidad han tenido para adaptarse a la utilización forzada desde el principio de las nuevas tecnologías. No les preguntamos, era la única estrategia, la tuvimos que utilizar y así lo hicimos, les ofrecimos ese tratamiento, supuso un cambio, pero no sabíamos bien quién tenía o no más dificultad para adaptarse. Lo que vimos es que los casos, sobre todo parciales, OSFED, casos que hablaríamos, no tienen casos más atípicos, pero que son ciertamente muy graves por su mayor riesgo a cronicidad, y también casos de bulimia nerviosa son los que tuvieron más dificultad para adaptarse a las nuevas tecnologías. Hay muchos otros datos que aquí no daría ni tiempo ni es el lugar tal vez para presentar, pero que en breve enviaremos ya a publicar. Si tenemos en cuenta tal vez qué factores, teniendo en cuenta este estudio, qué factores iban asociados a una mejor adaptación a las nuevas tecnologías, aparte de los diagnósticos que les he comentado, sería ser mujer
una edad más temprana, es decir, menos de 18 años, tienen un mayor acceso a tecnologías, están más familiarizados con las tecnologías, menor comorbilidad. Es decir, pacientes con menor comorbilidad y más jóvenes serían tal vez una población target si pensamos en algún momento determinado si hay que personalizar algo más o intercalar tratamientos, como estamos ahora haciendo muchos, presenciales y virtuales, qué tipo de población podría beneficiarse. Como les decía, tanto información sobre COVID, tienen aquí el link, como del número especial sobre COVID y trastornos alimentarios que publicamos en el último número del año pasado y que muchos compañeros también de Madrid participaban. Si miramos tal vez las conclusiones que podríamos decir como mensaje para llevarnos a casa, al menos en base a nuestra experiencia, claramente pacientes en general con un trastorno psiquiátrico previo ha habido un empeoramiento en los síntomas, tal vez hay que identificar en qué casos hay un mayor impacto del confinamiento, sobre todo si tenemos en cuenta situaciones futuras que pudieran tal vez recomendar esa situación, a qué pacientes hemos de y en cuáles hemos de incidir con qué tipo de estrategias. Si miramos a pacientes con trastorno alimentario, los que utilizaban estrategias menos adecuadas para el manejo del estrés, para el regular emociones, para el manejo de la incertidumbre, eran los pacientes que empeoraron y que utilizaron más la sintomatología alimentaria como una válvula de escape. La escala que les comento es buena escala, está validada, da buenos resultados, valórenla si así lo desean, es de libre acceso y por tanto se la pueden descargar si desean o necesitan alguna información adicional, estaremos encantados de ofrecérsela. El confinamiento claramente ha impactado, como decíamos, en el grupo 1, es decir, los que han aparecido y previamente no tenían un trastorno alimentario, ha impactado con una elevada virulencia y sobre todo con una duración muy corta y rápida. Es esperable que por ser corta la duración el pronóstico sea mejor, pero es algo que estamos analizando. Determinado tipo de rasgos de personalidad van asociados también a el agravamiento de los síntomas alimentarios y un tema importante, hemos de tener en cuenta también los profesionales de la salud, especialmente, por supuesto, todos, también los que estamos trabajando en salud mental por el impacto que está teniendo no solo los pacientes, sino la presión, el sufrimiento también de los propios familiares que muchas veces, pues están en una situación de gran angustia e incertidumbre también por la evolución de sus pacientes o sus hijos. Tan solo decir que le interese también saber un poquito sobre abordajes terapéuticos, qué tipo de estrategias se están utilizando actualmente y qué tipo de predictores van asociados a una mayor recuperación ya a corto plazo. Recientemente, hace unas semanas, hemos publicado este número especial en la revista europea, Value of Treatment, era una iniciativa y es una iniciativa de la European Psychiatric Association, European Brain Council, que están realizando en distintos trastornos y también en trastornos alimentarios. Aquí tienen el link, recuerden, es libre acceso en este caso, tanto mayo como junio, y tienen acceso a todos los artículos que allí están. Tan solo agradecer, por supuesto, a todos los equipos con los que trabajamos y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Fernando. Bien ajustado al tiempo y conceptos muy claros, como siempre, te agradecemos. Marina, te doy paso para la presentación del próximo ponente, doctor Ayuso. Muchas gracias, Monse, y no quiero, antes de presentar al doctor Ayuso, no quiero dejar de darle las gracias a la doctora Montserrat Grael por su participación hoy en este
en este simposio. Ella es la jefa del Hospital Niño Jesús, centro de referencia en la psiquiatría infanto-juvenil y también en trastornos de conducta alimentaria. Ella es la presidenta del capítulo latino de la Academic Eating Disorder y esperamos que próximamente nos traiga a España el congreso de la Academic Eating Disorder, con lo cual va a ser para todos un orgullo y estamos todos dispuestos a ayudarla. Quiero darle las gracias también por seguir, ¿no?, con la maestría y el testigo que el doctor Morandé la pasó y que también queremos hacer un especial recuerdo hoy aquí. Y nada, y muchísimas gracias por moderar conmigo esta mesa y por tu presentación hoy aquí, que sé que lo haces en unas condiciones especialmente complejas. Y sin más, quiero dar el paso al doctor Ayuso. Él nos va a hablar sobre suicidio y depresión en el mundo en tiempos de COVID, si hay datos en los trastornos de conducta alimentaria. Este es un tema que los que nos dedicamos a los trastornos de conducta alimentaria sabemos que la depresión es una comorbilidad habitual, frecuente, que tenemos que manejar, así como las consecuencias derivadas de ella, los intentos autolíticos tan frecuentes en nuestros pacientes, asociados muchas veces a otras autolesiones sin finalidad autolítica, pero que también ponen en grave peligro su existencia. El doctor Ayuso es catedrático de psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid, jefe de servicio del Hospital de la Princesa, es un investigador reputado del Cibersan y es miembro del Centro Colaborador, director del Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud para la Investigación y Formación en los Servicios de Salud Mental en la Universidad Autónoma de Madrid. Es reconocido a nivel internacional en las áreas de nosología, epidemiología y fundamentalmente manejo y prevención de los trastornos mentales y de la conducta suicidia, y posee una amplia experiencia en estudios de cohorte y su implementación en población clínica y general. Asimismo, es miembro del Consejo Científico Asesor para la revisión del capítulo de enfermedades mentales y de comportamiento de la Clasificación Internacional de Enfermedades y miembro del Grupo Coordinador de los Estudios de Campo de la Organización Mundial de la Salud. Me es grato también llamarle amigo y estamos encantados de tenerlo aquí para hablar de este importante y a veces no tan debatido ni tan puesto sobre la mesa tema del suicidio y la depresión en los trastornos de conducta alimentaria. Muchas gracias, José Luis. Muchísimas gracias. ¿Se ve la presentación que estoy compartiendo? Estupendo. Bueno, por supuesto, dar las gracias a la y la felicitación a la Sociedad de Psiquiatría de Madrid por organizar esta, que es una más de las múltiples iniciativas que desde el liderazgo de Marina se están teniendo en la sociedad, pues para abordar temas candentes en la salud mental y en la psiquiatría, y que más candente que el tema que estamos abordando, ¿no? Y por supuesto a Monse, vieja amiga y compañera de residencia en el Hospital La Paz. Bueno, el tema que hemos optado por introducir en el programa es el de suicidio y depresión en el mundo en tiempos de COVID y si hay datos en los TCA. Me puse hace unas semanas a buscar datos específicos en el TCA y evidencias, bueno, muchas cosas que se pueden leer, pero datos que puedan ser relevantes para tomar decisiones, para organizar los servicios, no hay mucho publicado. Y sin embargo, sí que casi me he tropezado con los datos más importantes que tenemos los clínicos. Y es lo que me encuentro cuando vengo al hospital todas las mañanas como responsable de un servicio que atiende una población sanitaria en el centro de Madrid de 300.000 habitantes, un poquito más, que comparto con la doctora Grael el área sanitaria. Nosotros nos encargamos de los de más de 18 años, los de menos de 18 años es el centro que dirige la doctora Grael. Normalmente está todo separado y no hace falta hacer grandes esfuerzos para mover a los pacientes. Pues bien, por poner un ejemplo de la magnitud del problema que estamos hablando, esta semana, desde el lunes hasta el viernes, y la semana no ha terminado,
ha habido tres adolescentes con intento de suicidio que han ingresado en urgencias en nuestro hospital por medicina, porque les pillaba más cerca a este hospital que al Niño Jesús, y de esos tres con intento de suicidio, 2 de ellos tenían un trastorno de la conducta alimentaria. Evidentemente, por un lado, a lo largo del año, en condiciones no pandémicas, a lo mejor vemos un caso al año en esta situación, en una semana 3 casos. Y esto es algo que se viene repitiendo últimamente en Madrid, donde, como se ha mencionado, y seguro que va a ser uno de los temas que se abordará en esta jornada, pues hay un incremento de la movilidad, hay un incremento de los casos severos, y ahora mismo pues en Madrid estamos en una alarmante carencia de camas para ingreso de adolescentes con intentos de suicidio, y algunos de ellos tienen un trastorno de la conducta alimentaria. Por lo tanto, la evidencia más importante para nosotros la tenemos todos los días en el hospital, pero de lo que se trata es de ver más allá de los casos que podamos tener y ver cuáles son las evidencias que se han ido recogiendo a lo largo del mundo en estos temas que tienen que ver con el suicidio, con la depresión en el contexto del COVID, y más específicamente qué evidencias un poco más amplias que una experiencia personal, un hospital puntual podamos tener, ¿no? Evidentemente, antes se ha mencionado por el ponente que me ha precedido, pues evidentemente hay una clara alarma respecto a la emergencia de problemas de salud mental en el contexto del COVID. Este reconocimiento fue muy temprano y normalmente, por supuesto, a todos los que estamos aquí, pues probablemente pues, somos convencidos de la salud mental y no tenemos ninguna duda, y no teníamos ninguna duda de que esto iba a suponer importantes problemas de salud mental, pero teníamos, o en principio teníamos el miedo a encontrarnos con resistencias institucionales para que esto se reconociera como de verdad un problema que hay que abordar en paralelo a otro problema mucho más emergente, y es las presiones de camas de COVID y esas urgencias importantes, ¿no? Pero bueno, por lo que fuera, por la magnitud del problema, por los antecedentes, por la sensibilización de los que tienen que tomar decisiones muy tempranamente en la epidemia, y esto es un posicionamiento de la Organización Mundial de la Salud, pero también de las Naciones Unidas. Ya por mayo se destacó la importancia de los problemas de salud mental. Y en aquel momento no había evidencias, lo que había era una realidad, unos antecedentes y un análisis de la situación en la que se anticipaban unas cosas que iban a venir. Y bueno, pues entre las múltiples cosas que se anticipaban que iban a venir eran epidemias de salud mental, epidemias de suicidio, epidemias de depresión, y en cambio hay otras cosas que no se mencionaban, ¿no? Reflexionando un año después de este documento prácticamente, en el que, por cierto, se recogen experiencias de Madrid y de España, de lo que me congratulo, porque en aquel momento pues fueron algunas de las experiencias que movieron a la hora de los que elaboraron este informe. Un año después, realmente, de todo eso, lo que podemos decir, y resumiendo, y vamos a reflexionar un poquito más, hay cosas que se han cumplido, y en cambio hay otras cosas que afortunadamente no se han cumplido, y en cambio hay otras cosas que no pensábamos que iban a ocurrir, o algunos de nosotros que no estamos tan introducidos en el tema y que sin embargo estamos viendo y nos han sorprendido, y por supuesto tenemos que reposicionarnos, ¿no? Y organizar los servicios, ¿eh? Esto es un editorial que apareció en JAMA Psychiatry, en el que se anticipaba el por qué se preveía pues, una epidemia de suicidio. Luego veremos cuánto de esto se ha cumplido. Se invocaban que era la tormenta perfecta, una recesión económica anticipada y que ha llegado y que va a llegar y que va a venir y que va a ser sobre todo en los próximos meses, las medidas de aislamiento social que estaban prescritas por normativa, un menor acceso a las estructuras de soporte social en la comunidad, ya sea profesional, cuidados informales o cuidados familiares, barreros al acceso a la atención y, por supuesto, la enfermedad médica, el duelo, la mortalidad. Evidentemente son factores genéricos
que todos nosotros claramente identificaríamos como situación que sería previsible que pudiera ocasionar una mayor movilidad y eventualmente, por supuesto, una mayor mortalidad de los resultados de enfermedad más dramáticos, como puede ser el suicidio, ¿no? Y aparecieron algunos artículos que iban en ese sentido, ¿no? Y este es el primero de ellos, que consiguió detectar un incremento del riesgo de suicidio consumado, fue en Japón. Pero lo más llamativo, porque yo estuve en contacto con estos autores cuando no tenían aceptado el paper, en principio lo que demostraban es que no había incrementos. Y para cuando les mandaron revisar el paper, resulta que habían pasado más tiempo, hicieron unos análisis de nuevo, que es la línea roja, y se incrementó. Quiere esto decir que, y en línea con lo que se ha comentado antes por Fernando, al principio, los primeros meses, pues no se detectó gran cosa, porque en todas cosas había un colapso de los servicios de urgencia, y sin embargo, pasado un tiempo, aumenta la morbilidad, aumenta lo que vemos, y desde luego en Japón pues detectaron un incremento en las cifras de suicidio. Japón es un país donde las cosas funcionan muy bien y tenían la capacidad de detectar la mortalidad casi mes a mes por causas de muerte, de fallecimiento en cada distrito, y así pues sale la ciencia epidemiológica, ¿no? Esto es Japón, pero no estamos en Japón, afortunadamente. Más recientemente ha aparecido un análisis de muchos países del mundo. Esto ha aparecido en Lancet hace un par de semanas. Me lo había mandado antes uno de los coautores, donde precisamente se compara cuál es la mortalidad en una serie de ciudades fundamentalmente y de regiones del mundo, de distintos ámbitos económicos, antes y después, durante el primer confinamiento y en el posterior confinamiento, una muestra amplia de países, en la que lamentablemente, porque no somos Japón afortunadamente para el suicidio, pero tampoco lo somos para recoger bien la información de manera rápida, no está España, pero sí que hay otros muchos países, creo que son 27 países, distintas áreas geográficas, en las que afortunadamente lo que se identifica, pero es un periodo de observación que no incluye todo el 2020, la mayor parte de las observaciones se terminan a mediados del 2020, no hay, al contrario, lo que se detecta es, que eso quiere decir el punto hacia la izquierda de la barra central, una mortalidad por suicidio global menor de la esperada en los primeros meses de la pandemia y del primer confinamiento. Por lo tanto, la observación de Japón, afortunadamente, a día de entonces, no se estaba detectando. Y en España, que no estaba incluido y no está incluido en este análisis, bueno, en España tenemos el INE, que es una entidad que bueno, le cuesta hacer las cosas bien, las hace, pero tarda año y medio, 2 años en darnos los datos. Este año, pues, una de las derivadas positivas de la pandemia es que en lenguaje coloquial se han puesto las pilas y han reportado finalmente causas de muerte para el periodo, los primeros 5 meses del 2020. No tenemos que esperar al 2022, que es lo que hubiéramos tenido que esperar en condiciones. Lo que ellos han reportado, y aquí tenemos pues la estadística, la curva, perdón, que ahora veremos en narrativa, no han encontrado grandes cambios, teniendo en cuenta los primeros 5 meses del 2020, y esta es la conclusión que ellos sacan. El suicidio se ha seguido manteniendo en España como primera causa de muerte de mortalidad externa durante los primeros 5 meses del 2020, 1.343, 8,8 menos que los que hubo en el mismo periodo del 2019. Es decir que, teniendo esa visión muy vinculada temporalmente con la pandemia, no parece, afortunadamente, y eso también coincide con otras observaciones que lo comentaremos, que haya habido globalmente considerado en nuestro país un aumento de mortalidad y suicidio. Por supuesto, eso no quiere decir que haya que ver cómo vaya la evolución de estas cifras y habrá, por supuesto, que hacer un análisis con el año completo, pero de alguna manera algo parecido. Estas son cifras globales
del conjunto de la población. Pero el tema que estamos abordando no es del conjunto de la población, porque es una patología que se centra en edades jóvenes, población adolescente, adultos jóvenes fundamentalmente, y bueno, pues es un grupo de la población que se ha identificado como particularmente vulnerable para tener movilidad psiquiátrica en los periodos del COVID, ¿no? Este es un informe que acabamos de preparar dentro de un proyecto europeo sobre respuesta ante el COVID en salud mental, donde periódicamente hacemos un análisis de las poblaciones vulnerables y la identificación de poblaciones vulnerables. Antes se ha mencionado una que tenía que ver con los profesionales sanitarios, pero por supuesto la población joven se ha identificado como particularmente vulnerable y también, por supuesto, personas con movilidad psiquiátrica preexistente, que también se ha mencionado como particularmente vulnerable para tener problemas de salud mental. Población general. Y dentro de la población general, población vulnerable. ¿Qué datos tenemos centrados en España? Y eso es algo que yo creo que es importante, es decir, que todo hay que contextualizarlo. En España, además, la magnitud de las medidas tomadas durante la primera ola no tienen parangón con otros países, y es, de alguna manera, es un buen contexto para poder evaluar qué es lo que ha ocurrido y qué impacto ha tenido. Y bueno, pues nosotros pudimos diseñar un estudio en Madrid y en Barcelona para realmente evaluar precisamente el impacto en salud mental que a corto plazo estaba teniendo esas medidas tomadas de confinamiento en unos rangos de edad que nos permite también identificar algunas diferencias por edades que vienen al caso del tema que estamos abordando, ¿no? Con medidas pre-COVID tomadas antes con entrevista personal en el domicilio de una muestra representativa de la población general, de 900 sujetos en cada ciudad, y medidas post-COVID no realizadas con visitas personales, sino con visitas telefónicas, con una entrevista estructurada para evaluar, entre otras cosas, depresión, no sintomática, sino también a nivel dimensional, de CIE-10 y ideación suicida, ¿no? Y estos son los resultados. Y lo importante de los resultados es que es importante ver que hay diferencias por rangos de edad, que en general la población mayor de 50 años, el impacto en salud mental es mucho menos significativo, y en cambio la población de menor edad, por debajo de los 50 años, sí que tengamos muestra suficiente para poder encontrar diferencias dentro de población adolescente, porque no teníamos población adolescente, teníamos por encima de 18, entre 18 y 49, donde hay diferencias significativas en tener más depresión, en las medidas post, y una tendencia a tener más ideación suicida. Por lo tanto, una cosa es lo que ocurre a nivel población general y otra cosa es lo que podemos discriminar en rangos de edad, y en ese sentido, por supuesto, estamos hablando de una población que sabemos que está en un rango de edad significativo y que se asocia con la morbilidad, con la depresión y la ideación suicida, aparte de la edad, pues la soledad, incluso en situaciones de aislamiento, por supuesto, y las medidas de resiliencia y de protección, que eso es algo muy importante que se debe destacar. Hay muchísimos factores que también protegen al sujeto, y las medidas de soporte social para ideación suicida o la ausencia de soporte social. Por lo tanto, en el contexto de la pandemia, en un estudio pre-post, volvemos a confirmar, por supuesto, hallazgos previos de la epidemiología, pero que es importante que incluso ante una situación tan nueva, tan novedosa, tan estresante, que tanto altera realmente los factores más importantes que nos explican en depresión y suicidio, vuelven a ser aquellos que han salido en muchas otras situaciones, ¿no? Bueno, y respecto a conducta suicida, pues hemos visto que mortalidad no hay grandes datos, afortunadamente, de que haya un incremento, más bien a lo mejor una reducción por los primeros 5 meses. Y de conducta suicida, bueno, pues de conducta suicida, algo muy parecido durante la primera hora. Estos son datos de nuestros compañeros de la PAD, de la urgencia de la PAD, que todo el mundo sabe que es una urgencia de enorme volumen, y realmente ahí se vio algo en línea
con lo que ha explicado Fernando de otras patologías concretas, una disminución de la atención en urgencias. Todas ellas, las urgencias generales y las urgencias vinculadas con intentos de suicidio. Esto no es mortalidad, pero está relacionado con mortalidad y me consta pues, que se están siguiendo, por supuesto, esta recogida de datos que llegó hasta abril y que pronto, pero los datos todavía no están accesibles, tendremos más información. Afortunadamente, son muchos los grupos que en Madrid y en España están monitorizando qué es lo que ocurre, ¿no? Hay datos de la bibliografía internacional que ya empiezan a encontrar pues, algún incremento, sobre todo en la población adolescente atendida en relación a intentos e incrementos de ideación suicida. Y tenemos datos de nuestra compañera Grael, de su hospital, donde en la unidad de hospitalización que ellos llevan, que es donde van, por supuesto, los pacientes de nuestra área sanitaria, pues como motivo de ingreso la presencia de ideación suicida se ha incrementado notablemente durante el periodo de evaluación de la pandemia y hasta un 40% de la población ingresada. Son cifras pequeñas, pero yo creo que lo significativo quedarnos en la diferencia, lógicamente, pues esto habrá que ver cuáles son las tendencias, pero claramente vemos y se confirma lo que vemos en urgencias, se ve también en los pacientes hospitalizados que hay un incremento del número de sujetos adolescentes que ingresan por intentos de suicidio. Intentos de suicidio no es lo mismo de mortalidad por suicidio. Estos son los datos de un estudio que hicimos en Madrid, donde comparábamos muertes e intentos por suicidio durante el año 2008. Más que nada lo sirvo para ilustrar la relación entre intentos y mortalidad. Es una relación que existe, pero por supuesto en estos rangos de edad hay muchos intentos que afortunadamente pues no se vinculan con unos saltos en la mortalidad, que es mucho más importante en las edades avanzadas. Pero habrá que estudiar si en estos periodos de vulnerabilidad social, de alteración de los dispositivos sanitarios, de muchísimos factores que están viendo, habrá que ver si esta relación, y eso solo lo podremos ver pues, cuando tengamos todos los datos, que me consta que se está recogiendo y que analizaremos para valorar este tipo de problemas, ¿no? Por lo tanto, las evidencias empiezan a aparecer. Desde luego no tenemos evidencias, afortunadamente, de un aumento de la mortalidad, pero sí que hay evidencias, y lo vemos todos los días, de un incremento de la morbilidad, de un incremento de los casos que empezamos a ver de una manera exponencial, que antes no se veían con esa frecuencia. Y habrá que empezar a replantearse qué es lo que tenemos que hacer. Afortunadamente en Madrid y muchas otras regiones, en mayo ya desde la oficina regional se establecieron una serie de directrices, de líneas de actuación para dar una respuesta. Y se crearon no solo una serie de plazas muy bienvenidas para afrontar el problema desde los dispositivos de salud mental, también se consiguió consolidar y proteger las plantillas de salud mental en una época donde había amenazas de desplazamientos de los profesionales y se crearon una serie de programas especiales, ¿no? Habrá que, transcurrido un tiempo, transcurrido un año de este documento y de unas medidas que a mí me parece que han sido muy importantes y nos han venido muy bien a todos para poder seguir afrontando estos problemas, habrá que empezar a plantear ahora qué es lo que hay que hacer, porque la situación no es la misma de la primera ola. Después de la primera ola viene una segunda, viene una tercera y han aparecido una serie de problemas emergentes, problemas que algunos de ellos, insisto, no veíamos venir, como probablemente pues esta emergencia de patologías y de necesidades de hospitalización en estos de rangos de edad. Sobre todo no lo veíamos venir aquellos que nos dedicábamos a adultos. Seguro que aquellos profesionales y compañeros que se dedicaban a población adolescente, pues ya se lo intuían. Pero realmente, lamentablemente, ha sido un impacto que habrá que, por supuesto, reasignar recursos y establecer medidas, ¿no? Y, por supuesto, lo que es importante, y ya es una recomendación general para todo, pero desde luego para este ámbito de la asistencia, los circuitos que tenemos establecidos no están funcionando, fundamentalmente por muchísimos problemas que se han mencionado, la labor del centro de atención primaria como eje para la puerta de entrada y organización de la asistencia
que nos hemos dado desde el año 86 en nuestro país, en la reforma sanitaria, pues ahora mismo esto hay que replantearlo. Debemos favorecer la accesibilidad. ¿Cómo? Lógicamente son medidas que habrá que ir de una manera local articular, pero hay que pensar que el hecho de que no vengan y que no vengan derivados del médico de atención primaria no quiere decir que los problemas hayan desaparecido, al contrario. Los problemas aparecen, incluso aparecen más graves, como ha presentado Fernando, de patología psiquiátrica grave de aparición muy rápida o de pacientes muy graves no atendidos adecuadamente porque sencillamente el sistema sanitario no daba abasto y había perdido esa continuidad. Debemos hacer esfuerzos en población particularmente vulnerable por asegurar la continuidad, asegurar la accesibilidad y asegurar la identificación en la medida de lo posible. Y, por supuesto, lo que hay que también es tratar de seguir recogiendo las evidencias. Y aquí les pongo ejemplo pues, de esta iniciativa que hemos montado entre unos centros españoles, estamos en Madrid y Barcelona, y otros centros europeos, pues para incrementar la preparación, el grado de preparación de los sistemas sanitarios de cara a reducir las medidas de salud mental. Tenemos que manejar información, tenemos que manejar evidencias, pero por supuesto que tenemos que tener y tomar decisiones con las evidencias y esperamos que es un proyecto que empezó en diciembre, pero ya en febrero hemos ido publicando resultados que les recomiendo vayan viendo. Y nada más, agradecerles su interés y la invitación a participar en este foro, y para cualquier ampliación de información de lo que les he contado, pues me pueden escribir o pueden consultar nuestra página web, donde pues todo lo que vamos haciendo en esta línea y el material relevante que vemos sobre salud mental y COVID lo mantenemos actualizado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ayuso, por su excelente presentación y por ponernos, digamos, en el escenario, ¿no? de la importancia de estos datos y lo que ello va a suponer para la organización de nuestra atención sanitaria. Monse, cuando quieras. Sí, bueno, continuamos ahora con los compañeros de Valencia. La doctora Pilar Arribas Sainz nos va a comentar un tema bien interesante y el más novedoso quizá de todo lo que nos ha traído la pandemia, además de los datos que también nos han comentado los compañeros anteriormente. Es el tema de los nuevos modos de asistencia, los nuevos métodos de asistencia con teleterapia. La doctora Pilar Arribas, y en nombre de todo el equipo de la unidad del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario La Fe de Valencia, nos hablará de la experiencia, de su experiencia y una revisión de la teleterapia en los trastornos de la conducta alimentaria. Adelante, doctora. Saludos y disculpas por parte del doctor Rojo, que por imponderables de última hora no ha podido participar en esta sesión. Nuestro agradecimiento a los organizadores y la oportunidad que nos ofrecen de participar en esta mesa en la que podamos compartir nuestra experiencia con los cambios que hemos tenido que implementar en el servicio de hospital de día como consecuencia de esta pandemia, ¿no? Bien, a lo largo de este fatídico año, la mayoría de los profesionales de la salud nos hemos visto obligados a transformar precipitadamente nuestro habitual sistema de trabajo y de relación con nuestros pacientes. Es muy posible que si las circunstancias hubieran sido diferentes, muchos de nosotros no hubiéramos siquiera tomado contacto con este nuevo sistema de trabajo que nos ofrece la integración de las nuevas tecnologías en la actividad asistencial. Sin embargo, sabemos que esto no es algo nuevo en el ámbito de la salud. En salud mental se han utilizado en un amplio abanico de trastornos, especialmente en ansiedad, depresión, pero también en trastorno por estrés postraumático, y la evidencia acumulada apunta que son modalidades de prestación que resultan ser efectivas. En el ámbito de los trastornos alimentarios, si bien está menos extendido, también en los últimos años ha habido un creciente interés
sobre este tema. El objetivo de esta presentación es ofrecer una revisión breve de la evidencia acumulada sobre la efectividad de la integración de las nuevas tecnologías en el tratamiento de las pacientes con trastornos alimentarios, así como compartir la experiencia de un modo muy práctico, el cómo lo hemos hecho, los cambios que hemos ido implementando durante este periodo en el que la actividad presencial no ha sido posible. Y para ello seguiré este breve guión, haré una breve presentación y resumen de los hallazgos de la investigación más relevantes. Me detendré un poquito en comentar algunos de los desafíos más importantes que la teleasistencia nos plantea en el ámbito del tratamiento de los trastornos alimentarios y, por último, pasaré a describir nuestra experiencia desde el hospital de día. Bien, quizá un buen punto de partida pues sea tomar contacto con este amplio abanico de términos, telemedicina, telepsiquiatría, telepsicoterapia, etcétera, que se vienen empleando y aparecen en la literatura pues, para referirse al uso de las tecnologías de la información y la comunicación para prestar o complementar la atención psicológica o psiquiátrica en los problemas de salud mental. Las modalidades son muy diversas, desde terapias basadas en Internet con o sin autoayuda, tratamientos prestados por videoconferencia, atención telefónica, terapia por correo electrónico, las aplicaciones para smartphones y los programas de realidad virtual. Y las áreas de intervención pues prácticamente cubren todos los ámbitos de tratamiento en trastornos alimentarios, desde la prevención hasta la evaluación, programas psicoeducativos, terapia familiar, prevención de recaídas, prácticamente cubren todas las actividades que habitualmente integran nuestro trabajo. A pesar de que en trastornos alimentarios hay menos estudios, se dispone ya de un número suficiente que ha dado lugar a unas cuantas revisiones sistemáticas y unos pocos, eso sí, ensayos aleatorizados, ¿no? Básicamente la experiencia o el grupo de trabajos más abundante y que más experiencia acumula son los que recogen los tratamientos basados en Internet, y esto incluye pues, diferentes modalidades de presentación, ¿no? Desde tratamientos basados en Internet con la ayuda o no de un terapeuta, pero también incluye tratamientos que se han prestado exclusivamente por correo electrónico o tratamientos que combinan ambas modalidades de tratamiento, la presencial tradicional en apoyo de correo electrónico o de medios telemáticos como la videoconferencia. Es necesario aclarar que casi todos los trabajos parten de someter a prueba tratamientos basados en la evidencia desde el modelo cognitivo-conductual que han sido puestos a prueba sobre todo en población de adultas. Son muy escasos los estudios que se han centrado en población adolescente y que básicamente se dirigen o se han dirigido a pacientes con bulimia nerviosa, trastorno por atracón y cuadros no especificados. La presencia de pacientes con anorexia nerviosa es casi que anecdótica, son poquísimos los estudios que incluyen o que hacen en las muestras pacientes con anorexia y desde luego siempre están infrarrepresentados en relación al resto de diagnóstico. En cuanto a la modalidad de aplicación, pues se suele mantener más o menos la misma estructura, de un modo muy similar, incorporan pues los habituales módulos de psicoeducación, terapia cognitiva, la terapia de conducta, prevención de recaídas y si los trabajos incluyen la presencia de un terapeuta, pues se mantiene un esquema muy parecido, ¿no? Generalmente la atención es semanal y las sesiones suelen ser de una duración similar
a la que se presta en la terapia tradicional. Bien, fruto de estas investigaciones, los resultados apuntan a que este tipo de intervenciones son efectivas y se muestran superiores a las listas de espera para producir mejoras en la clínica de los trastornos alimentarios. Se obtiene una disminución de la frecuencia de los atracones, de las purgas, una mejora en la psicopatología general de los trastornos alimentarios, y aquellos pocos estudios que incluyen seguimiento apuntan a que los resultados se mantienen a lo largo del tiempo. En cuanto al perfil de los pacientes que parecen beneficiarse más, pues son aquellas que presentan una menor psicopatología comórbida y aquellos en los que predomina un perfil en el que las conductas de atracón son más características, más frecuentes en contraposición a los perfiles más restrictivos. Se muestran más efectivos en el diagnóstico del trastorno por atracón que en el de la bulimia, y la presencia del terapeuta incrementa de una manera notable la efectividad del tratamiento. Son muy pocos los trabajos publicados, curiosamente, en los que se somete a prueba la prestación por videoconferencia. Contamos, eso sí, con 2 estudios aleatorizados en los que se compara la terapia por videoconferencia con la terapia en persona, y uno es a nivel individual, el otro estudio es a nivel grupal, ambos en población con bulimia, y muestran la misma eficacia en la mejoría de la clínica alimentaria, aunque la respuesta en ambos estudios son coincidentes en que la respuesta al tratamiento sucede de una manera más rápida que en la terapia presencial. Por otro lado, se obtienen las mismas tasas de abandono, y eso sí, los pacientes muestran una mayor satisfacción con la terapia presencial. 2 aspectos determinantes, como sabemos, del éxito terapéutico son el cumplimiento y el abandono. Los estudios publicados que recogen y que evalúan estos aspectos, los resultados son bastante dispares. Con respecto al cumplimiento, se asocian como predictores de un mejor cumplimiento. Está relacionado, parece ser, con la edad de los pacientes. Los pacientes más jóvenes, con edades inferiores a 20 años, muestran una menor capacidad de adherencia y de cumplimiento, faltan mucho más a las sesiones que los pacientes mayores. Y curiosamente, aquellos que parten de un deterioro basal mayor, junto también con menos conductas compensatorias en cuanto al perfil clínico, se asocian con un mejor cumplimiento. Con respecto al abandono, las tasas son muy dispares, como ven, desde un 5 hasta un 70 y tantos %, y los resultados no son muy consistentes. Hay estudios que no encuentran asociación con ningún tipo de variable, mientras que otros perfilan como predictores de abandono la gravedad inicial, mayor frecuencia de atracones, de purgas, etcétera, un índice de masa corporal mínimo más alto y la presencia de mayor comorbilidad, especialmente con la ansiedad y depresión. Otro estudio también encuentra que mayores tasas de abandono con aquellos pacientes que ya de entrada tenían expectativas más negativas con respecto al tratamiento telemático. De nuevo se vuelve a confirmar que la asistencia de los programas asistidos por terapeuta garantizan una mayor permanencia y una mayor adherencia a los tratamientos y a la finalización de los mismos. Bien, hay 2 dificultades específicas que quizás sean mayores en el ámbito del tratamiento de los trastornos alimentarios y que tienen que ver con la alianza terapéutica. Como sabemos, establecer un buen vínculo con los pacientes es determinante a la hora de garantizar el éxito en terapia, y si cabe, entre nuestros
nuestra población, pues esto cobra especial relevancia, sobre todo en aquellos casos como la anorexia nerviosa, en los que las pacientes pues parten con mucha frecuencia de una total ausencia de conciencia de enfermedad y una elevada resistencia al tratamiento. Contamos con un metaanálisis que no está realizado exclusivamente con población de trastornos alimentarios, en el que se compara la psicoterapia por videoconferencia con la terapia presencial, y encuentra que la alianza de trabajo se consigue de una manera adecuada en la videoconferencia, pero de menor calidad a la presencial, a pesar de que la reducción de los síntomas fue comparable en ambas modalidades de tratamiento, ¿no? En el ámbito de los trastornos alimentarios contamos con una revisión sistemática cuyos resultados sugieren que sí que se puede, sí que es factible llegar a establecer una buena alianza terapéutica con los pacientes y que equiparan a la terapia tradicional. Otro de las dificultades importantes con las que nos encontramos concierne a la seguridad clínica de nuestros pacientes, ¿no? Los trastornos alimentarios, como sabemos, pues, presentan elevadas tasas de comorbilidad y complicaciones médicas pueden ser potencialmente muy graves, con lo cual implica la necesidad de integrar el diagnóstico y las exploraciones físicas de manera regular a lo largo del tratamiento, ¿no? Especialmente en la anorexia nerviosa. Está todavía por clarificar cómo integrar estos elementos que son imprescindibles en el tratamiento. Y a la cuestión de si se puede, yo añadiría si se debe sustituir la evaluación por medios telemáticos a la realizada de manera presencial. Algunos trabajos apuntan a que la exploración psicopatológica se vería menos comprometida, puesto que nos permite disponer de elementos de comunicación no verbal tan importantes y tan determinantes en el diagnóstico, y apuntan a que esta exploración se vería menos comprometida utilizando las videoconsultas y pudiéndolas complementar también por métodos de autoinforme. Con respecto al pesaje, es otra de las situaciones críticas, como sabemos, pues, forma parte de nuestra clínica habitual. Y bueno, pues hay varias sugerencias, desde que el paciente se automonitorice y en directo a través de la videollamada pues proyecte la imagen de la báscula para que el terapeuta pueda verlo en el momento en el que lo está haciendo, hasta, y creo que esto es más factible, delegar en un familiar la toma de peso, habiéndolo instruido adecuadamente para ello, ¿no? El tema de los controles médicos, lógicamente, es mucho más delicado y desde luego pues, se requiere de establecer un plan en el que se prevea si estos controles son necesarios, con qué periodicidad, si pueden ser alternados, si hay que alternar visitas presenciales que contemplen la toma de controles en aquellos casos que se requieran. Otros autores sugieren también la coordinación, siempre que no sea posible el acudir a la consulta, pues la coordinación con los equipos de atención primaria para que se ocupen de este tipo de controles médicos. Bien, en cuanto a indicadores clínicos de los casos en los que la teleterapia podría no ser apropiada, yo quitaría el condicional, no es apropiada. Por supuesto está pues que el paciente rechace por cualquier razón, una de ellas puede ser por no disponer de los medios técnicos necesarios, otra puede ser pues, por preferencias el que rechace esta modalidad de prestación. Lógicamente también que aparezcan dificultades a la hora de establecer o mantener una adecuada alianza terapéutica, o que el paciente dé muestras de un bajo compromiso en el cumplimiento de las exigencias de la terapia. En cuanto a la clínica, pues estaría descartado esta modalidad de presentación
aquellos casos que presenten una clínica de gravedad o que a lo largo del tratamiento vayan empeorando y que esto conlleve, este empeoramiento, un mayor riesgo físico. Se apunta como criterios más objetivos que el índice de masa corporal sea inferior en el caso de la anorexia a 16,5. Otros autores ponen el límite en 17,5. También sería un criterio de interrupción el que la pérdida de peso fuese gradual y repetida a lo largo del tratamiento. Más de 1 kilo por semana ya sería un indicador claro, o en aquellos casos en los que las conductas de purga sean muy frecuentes. Por supuesto, aquellas pacientes en los que la psicopatología comórbida sea de gravedad, tampoco sería el tratamiento, el formato de tratamiento más adecuado. En conclusión, muy rápidamente, bueno, pues parece que la atención telemática es efectiva en los casos de bulimia nerviosa no graves. También se ha mostrado efectiva, más efectiva todavía en trastornos por atracón y cuadros no especificados, aunque no hay datos todavía sobre la aplicabilidad y la eficacia en el caso de la anorexia nerviosa, más que este estudio al que anteriormente me refería sobre la aplicación de la terapia basada en la familia en el caso de adolescentes con anorexia nerviosa. Indudablemente estas modalidades de trabajo presentan muchas ventajas. Se puede acceder a un mayor número de pacientes. Para muchas pacientes puede ser el tomar contacto a través de los programas de internet, por ejemplo, puede ser una puerta de entrada para que busquen tratamiento profesional y vencer de este modo pues barreras como la autoestigma o la vergüenza que tantas veces condicionan el que las personas afectadas de un trastorno alimentario soliciten tratamiento presencial. Y bueno, pues una ventaja que estamos constatando es que bueno, pues este tipo de atención en combinación con la atención presencial desde luego nos da la oportunidad de un mejor aprovechamiento de los recursos. En estos últimos meses en los que ya hemos podido volver a incorporar la atención presencial, pero con la condición de la limitación del espacio y por tanto el número de plazas, pues a nosotros nos está resultando de muchísima utilidad. Obviamente los estudios hasta la fecha pues tienen importantes limitaciones que tienen que ver con la calidad de los estudios. Hay poquísimos estudios en los que se haya comparado de una forma controlada y de manera aleatoria la efectividad de estas modalidades de presentación en comparación con la terapia presencial, y es necesario bueno, pues, afinar estos estudios, incluir qué predictores o qué mediadores de la eficacia, como los grupos diagnósticos, los grupos de edad, el tipo de formato en el que se administra la terapia. Y por supuesto es necesario también que estos estudios contemplen periodos de seguimiento más amplios que los que se están publicando hasta la fecha. Y bien, muy brevemente me gustaría compartir la experiencia que nosotros hemos tenido desde que el día 16 de marzo se tuvo que cerrar, recibimos la orden de cerrar el hospital de día, y la adaptación que hicimos en cuanto a nuestro modo de trabajo. Nuestro hospital de día está ubicado en el Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Es un recurso supradepartamental, atendemos pacientes que nos son remitidos desde todas las unidades de salud mental de la provincia de Valencia. Disponemos de 12 plazas y nuestro horario de atención es de 9 a 5 de la tarde. Aquí los pacientes almuerzan, comen y desayunan. Y merienda. El equipo de forma habitual está integrado por una psiquiatra, una psicóloga, la que les habla a tiempo parcial. Reparto mi tiempo con las consultas externas también especializadas en trastornos alimentarios, 2 enfermeras especialistas en salud mental, un auxiliar de clínica y una auxiliar administrativa. Durante el periodo sobre el que les voy a hablar, que abarca desde el 16 de marzo hasta mediados de junio, en el que volvimos a recuperar la atención presencial de nuestras pacientes, este equipo se vio limitado a
a una psicóloga, una enfermera y un auxiliar de clínica, puesto que la psiquiatra entró en el equipo de reserva y se alternaba con la otra psiquiatra de consultas externas. En el momento en el que en marzo se cierra el hospital, estábamos atendiendo a un volumen de 25 pacientes, de los cuales 15 estaban acudiendo a hospital de día y 10 estaban en una situación de prealta. Nosotros habitualmente, cuando ya las pacientes han mejorado, no damos una alta inmediata, sino que vamos distanciando los controles y las visitas. Ya no permanecen en el hospital a no ser que se haya producido un quiebro en la mejoría, y a lo largo de aproximadamente mes y medio, 2 meses, pues vamos distanciando los controles. En este periodo y en el momento en el que se cierra el hospital eran 10 pacientes los que estaban en estas condiciones, 5 de ellos en situación de prealta y otros 5 que estaban recibiendo asesoramiento nutricional por parte del equipo de enfermería en apoyo al trabajo de la psiquiatra de consultas externas. Bien, en cuanto a los cambios que nos vimos obligados a hacer, no disponíamos por entonces de ningún otro medio más que el teléfono y el correo electrónico. Hasta finales de año no se nos dotó de una cámara. Tal que este fue el sistema de comunicación que mantuvimos con nuestras pacientes, las consultas telefónicas y el correo electrónico. La atención que mantuvimos fue la atención individual, pero tanto con las familias como lógicamente con las pacientes. Se suspendieron las actividades grupales que no se han retomado hasta este año a través de videoconferencias. Procuramos mantener la misma estructura de trabajo. Teníamos programados los días de la consulta, eso sí, fueron consultas muy intensivas. Los contactos que manteníamos con las pacientes y las familias eran entre 2 y 3 por semana. Procurábamos alternar los días. La psicóloga, la psiquiatra la semana que sí que estaba y enfermería, de tal modo que al menos 3 o 4 contactos a la semana tuvieran los pacientes. Elaboramos para este fin material terapéutico de apoyo, desde audios de relajación, de respiración diafragmática, de mindfulness. En el caso de la psicoterapia me fue muy útil el trabajo con unos módulos que para este fin pues, traduje en esas primeras semanas de locura. Y bueno, también, por ejemplo, utilizamos y nos fue muy útil el proporcionar enlaces para vídeos de YouTube para la práctica de un ejercicio físico muy controlado en el tiempo, muy moderado y muy elegido y adecuado a la situación y al estado de cada una de las pacientes, lo cual al final resultó muy provechoso, sobre todo para aquellas pacientes en las que uno de los síntomas era la hiperactividad y que lógicamente acusaron la situación de confinamiento con una elevada ansiedad. Así que decidimos hacerlo, darles la oportunidad de realizar ejercicio, pero siempre de una manera muy controlada. Insisto, yo elegía los programas y los enlaces de los programas y la familia los supervisaba. El tema del pesaje, en nuestro caso, lo resolvimos delegando e instruyendo a las familias el modo de hacerlo y básicamente siguiendo la misma metodología que seguimos aquí en Hospital de Día. La paciente era pesada una vez a la semana, en ayunas, de espalda a la báscula. El familiar que se ocupaba de tomar la medición no se lo comunicaba a la paciente, sino que se ponía en contacto con nosotros el día que teníamos la consulta con la paciente, o bien por correo electrónico o bien por llamada telefónica. Nos informaba del peso y los terapeutas transmitíamos este dato, esta información a las pacientes, sobre todo para garantizar la ansiedad con la que ellas suelen recibir, poderla retomar en terapia y trabajar esto en la consulta.
Nos fue muy útil también, y de hecho es algo que ya hemos incorporado como algo habitual en nuestro trabajo, el utilizar registros fotográficos de las ingestas. Todas las pacientes y las familias recibieron instrucciones para que las ingestas que la paciente realizaba a lo largo de todo el día, fotografiar el antes y el después de la ingesta. En el antes la familia tenía que disponer los platos, todo el menú, en una misma fotografía y tenían que hacer después la foto para ver de una manera objetiva pues, cómo la paciente iba evolucionando. Esto nos permitía pues, el asesoramiento a las familias por parte de enfermería en cuanto a la elaboración de los menús y desde luego los terapeutas pues, trabajar las exposiciones, la incorporación de alimentos más fóbicos, el motivar a las pacientes, etcétera, etcétera. Como digo, nos ha sido de mucha ayuda y lo hemos implementado ya como una herramienta habitual en nuestro trabajo. Bien, los datos que les voy a presentar se refieren a esos 15 pacientes que en el momento en el que se cierra hospital de día estaban asistiendo con regularidad al recurso. Eran 15 pacientes, mayoritariamente mujeres, teníamos 2 hombres que casualmente coinciden con el más joven era un chaval de 15 años y el mayor de todos ellos un hombre de 50 años. La edad media de este grupo se situaba en 26, no llegaba a 27 años. En cuanto a diagnósticos, 11 eran anorexias nerviosas, 2 de ellas purgativas, 3 bulimias y un trastorno por evitación y restricción de los alimentos que era el paciente más joven. La estancia media antes del cierre del hospital de todo este grupo de pacientes estaba en torno a los 4 meses y alguna semana. Y la duración de la atención exclusivamente telemática se prolongó durante 3 meses y 13 días. Tuvimos un único abandono. Doctora Rivas. Sí. Sí. Vale, acabo ya. Sí, gracias. Tuvimos un único abandono, fue una paciente purgativa y de las pacientes bulímicas una mostró un nivel elevado de incumplimiento. A lo largo de este periodo ingresaron 2 pacientes con anorexia nerviosa restrictiva cuyos datos han sido también tenidos en cuenta en este pequeño análisis. Bien, estos son los resultados de nuestro estudio tomando en consideración exclusivamente la progresión ponderal. En el momento en el que las pacientes ingresan en el dispositivo, el índice de masa corporal medio estaba en 15,7. En el mes de marzo, cuando se cierra el hospital, ese índice de masa corporal medio era de 17,3 y en junio, cuando retomamos el contacto presencial con las pacientes, el índice medio de masa corporal fue de 18,2. Por tanto, bueno, pues nuestra experiencia fue positiva. Después de esos primeros días de locura, el tratamiento y la prestación fluyó de una manera, fue muy bien valorado por tanto los pacientes como sus familias. La eficacia del tratamiento no se vio comprometida, las pacientes continuaron mejorando y mejorando en la misma proporción que observamos durante el periodo previo. E incluso 3 pacientes pudieron ser dadas de alta y entrar en la etapa de prealta y ser remitidas posteriormente al tratamiento ambulatorio en consultas externas. Es lógico que la mejoría posiblemente no pueda ser atribuida solamente a esta transformación. Las condiciones fueron muy excepcionales. Tuvimos la suerte de contar con un gran apoyo familiar. Con las familias trabajamos muy intensivamente y tuvimos la suerte de que en este grupo en particular pues las familias en su mayoría no eran disfuncionales, lo cual pues sabemos que se asocia a una mayor eficacia y a una mayor mejora de los tratamientos. Y nada más, muchas gracias por su atención y quedo a disposición de cualquier aclaración que necesiten.
Muchas gracias, doctora Rivas. Una presentación excelente, una revisión excelente sobre la teleterapia y también agradecer haber comunicado su experiencia clínica directa, que siempre es muy de agradecer, y además siendo muy honesto y muy claro tanto en los medios como en los resultados. Muchas gracias, doctora Rivas. Ahora pasaremos brevemente, porque nos quedan como unos 6-7 minutos, para algunas preguntas, algunas cuestiones que han podido surgir. Bien, algunos de nuestros ponentes tienen que ausentarse muy puntuales, entonces, bueno, pues podemos... yo me voy a permitir hacer una pregunta mientras algunos de los asistentes se animan y comentan alguna cosa. Bueno, yo creo que nos hemos dado cuenta con las exposiciones de hoy que la población con trastornos de la conducta alimentaria ha sido muy vulnerable a los efectos de la pandemia. Los datos que ustedes han presentado son claros, tanto a nivel específico como en otra psicopatología, como de riesgo autolítico, de depresión. Pero me gustaría que en estos minutos pudierais entre todos pues, hablar de cuáles pensáis que pueden ser los motivos, un poquito cada uno de vosotros, de por qué esta población es más vulnerable. Se han ido diciendo en algún momento de la presentación, pero me gustaría que cada uno de vosotros, como mensaje para llevar a casa, pudiéramos hablar de por qué esta población es especialmente vulnerable, por qué encontramos estos números de incrementos, de empeoramientos. Adelante. Igual, si queréis, comento brevemente. En nuestra población, sobre todo adultos, claramente tienen importantes dificultades para manejar la incertidumbre, en general los trastornos alimentarios, con lo cual esta ha sido una situación de estrés añadida. Luego, por otro lado, y eso lo sabéis mucho mejor los que trabajáis con niños y con adolescentes, el efecto a veces protector que puede ejercer el colegio y el factor socializador que puede ejercer, pues se ha desaparecido, ¿no? Desde nuestro punto de vista, básicamente, cómo manejan la incertidumbre y las situaciones de estrés. Doctora Ayuso. Poco que añadir, tan solo yo creo que también siempre hay un abuso de los medios sociales. No hay ninguna duda que todos estamos en este confinamiento conectados a Internet y a los medios sociales. Yo creo que llega un punto que no tiene un factor protector y de hecho, pues en esos casos en los que he hecho yo referencia de esta semana, pues había un intercambio mantenido de alguna de las pacientes con intento de suicidio, con efecto emulador de otra paciente también con un intento de suicidio a través de medios sociales, es decir, algo que también podríamos, no es nuevo, pero seguro que este contexto, por supuesto, lo ha agudizado y, por supuesto, pues habrá que pedir a los que deben controlar esas cosas que las controlen. Eso está claro. Doctora Rivas, por favor. Sí, bueno, yo creo que más allá de lo que comentan los compañeros de mesa, las condiciones de confinamiento y de aislamiento suponen, sabemos, pues especialmente para las pacientes con anorexia nerviosa, la imposibilidad de regular pues a través de la movilidad, de la hiperactividad, su ansiedad, con lo cual nosotros observamos que esas primeras semanas muchas de ellas empeoraban, las familias nos informaban de una mayor irritabilidad, etcétera, ¿no? Esa fue la razón por la que decidimos introducir estos módulos de ejercicio físico controlado que fueron muy bienvenidos por parte de las pacientes y que de algún modo les ayudaron a regular un poquito mejor pues, este incremento de la ansiedad. Un poco más. Veo que aquí en el chat, no sé si es momento de contestar ya el chat o Sí. esperamos.
Hay algunas preguntas en el chat que se refieren sobre todo a la accesibilidad de la documentación que ustedes han mostrado. Por un lado, la escala CIES. Nos preguntan que hay alguna dificultad en el acceso. Yo creo que esto será contestado en un momento por el doctor Fernández Aranda. Y también nos hablan de la posible disponibilidad del material de la doctora Rivas, el que ha dicho que había traducido, y todo el material de apoyo que había usado durante el periodo de teleterapia, que creo que siguen usando. Esto es lo que nos comentan. Sí. Bien, este material era un material, es de acceso libre en Internet, está en inglés, está compartido por un centro especializado en trastornos alimentarios, es en inglés. Yo había empezado a traducirlo antes de este momento, pero claro, tuve que acelerarlo. Conté también con la colaboración de la Universidad Politécnica en la maquetación, nos han quedado muy chulos, y estoy en conversación con los autores originales porque nuestra intención, tanto por mi parte como por parte de la Universidad Politécnica, que colaboró en la maquetación de estos módulos, pues nuestra intención es también hacerlos de acceso libre. Así que yo creo que será posible y que no tardaremos, puesto que los autores originales no creo que pongan impedimentos a ello. Bien. ¿Hay Yo otra igual pregunta? solo comentar todo el material. Todo el material será accesible. Perdón. Si hay alguna dificultad para encontrarlo a través de la sociedad, os pasaré estrictamente lo que son los links para que se pueda descargar directamente. Y lamento que tengo que desconectarme ya. Gracias, doctor Fernández Aranda. Gracias, no hay problema. Solamente continuar con otra cuestión del papel de las redes sociales en este agravamiento de los trastornos de la conducta alimentaria. Es una pregunta del chat, que me gustaría que fuera la última pregunta que pudiéramos contestar. Bueno, yo ya he hecho referencia a los mismos, ¿no? Que el efecto emulación, el efecto presión está allí y es más difícilmente controlable, ¿no? Nuestros suicidas ya no leen las tribulaciones del joven Werther, sino que leen los mensajes que reciben y eso habrá que ver. Yo creo que los que tienen más experiencia en este ámbito de edad saben que es un elemento que está en el día a día, ¿no? Y no sé si alguien quiere añadir algo. Fíjate, Monse, yo me atrevería a añadir que no ha sido solo un efecto de redes sociales, ha sido un efecto de la población general, ¿no? Donde todos nos hemos visto inmersos en un montón de mensajes sobre dietas saludables, sobre ejercicio, y parecía que durante el confinamiento no se podía hacer otra cosa más que comer saludablemente y hacer ejercicio. Nadie hablaba de escuchar música, poder leer o compartir, jugar con la familia a un juego de mesa, ¿no? Y eso ha sido, yo creo, un factor que dentro de la vulnerabilidad que tienen estas pacientes y del mal manejo de su incertidumbre y de su ansiedad, pues también ha influido, porque es que no era solo las redes sociales, sino que era desde todos los medios de comunicación que se ha puesto mucho relevancia a este aspecto. No sé cuál sería a lo mejor vuestra opinión. Sí, no sé si la doctora Rivas quiere decir algo, pero yo estoy absolutamente de acuerdo. Ha habido una serie de contenidos que hemos llamado contenidos de pandemia, ¿no? Que tienen que ver, pues eso, con la salud, ¿no? Con el cuidado de la salud, pero claro, a veces el cuidado de la salud pues, puede pervertirse, ¿no? en conductas pues, que pueden ser pues, todo lo contrario del cuidado de la salud, ¿no? Y en esto pues, es lo que tú comentabas, ¿no? De bueno, pues, comida saludable que se convierte en una obsesión, o bien ejercicio que pierde el control en cantidad, en tipo, etcétera, los famosos vídeos que todos nuestros pacientes nos relatan, ¿no? Que han estado viendo durante la pandemia, ¿no? Entonces, sí, ha habido unos contenidos específicos que yo creo que sí han podido influir en personas, sobre todo vulnerables, ¿no? En personas vulnerables que necesitan tener el control, tener un hipercontrol sobre
sobre la vida, control que se perdió por la incertidumbre y que se puede recuperar a través del cuerpo. Sí, es un poco lo que tú comentabas, Marina. No sé si Pilar quiere añadir algo más. Y supongo que sí. Bueno, coincido plenamente con lo que estáis comentando. Creo que pues, todo este bombardeo de mensajes que toda la población recibimos con respecto a llevar una vida saludable en este periodo excepcional del confinamiento, pues en ciertas personas efectivamente con esos rasgos obsesivos de rigidez que llevan al máximo sus compromisos y sus objetivos, pues resultaron ser la puerta de entrada, desgraciadamente, hacia esta enfermedad, ¿no? Especialmente la anorexia nerviosa y creo que también la bulimia, ¿no? También recomendaban mucho y había mucho vídeo de repostería y de cocinar y de tal, ¿no? Así que, bueno, pues desgraciadamente emergieron y creo que lo estamos viendo ahora con este incremento exponencial de nuevos casos que no tenían antecedentes de trastornos alimentarios, pero que efectivamente tienen ese perfil psicológico que las ha hecho mucho más vulnerables a este tipo de presiones. Pues muy bien, el tiempo, ya hemos sobrepasado con algunos minutos el tiempo destinado para esta ponencia. Yo creo que ha sido muy magnífica. Yo he disfrutado, se han aportado datos de gran calidad, tanto específicamente en el trastorno de la conducta alimentaria como datos relativos al riesgo autolítico y de trastornos afectivos que están minando nuestra población, porque no es algo que tengamos que hablar en pasado, tenemos que hablar en presente. La pandemia continúa y los efectos posteriores al efecto sanitario, que van a ser pues, probablemente la recesión económica o algunas dificultades económicas, van a continuar minando la salud mental de todos de la población. Y yo creo que podemos finalizar aquí y continuar con este foro en las sucesivas mesas, con este foro de discusión tan interesante que han preparado pues, la doctora Díaz Marsá, bueno, desde la Sociedad de Psiquiatría de Madrid. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.